Gloria a Dios. Y estábamos, antes de ir al corte, hablando sobre la necesidad que muchos tenemos en ser prosperados por Dios, ¿cierto? Yo creo que muchas veces y en muchas oportunidades más de uno de nosotros nos sabemos y nos debemos haber preguntado ¿por qué no prosperamos? Y nosotros podemos ver las condiciones de Dios para que Dios nos dé su bendición. ¿Sabe qué pasa? Cuando no comprendemos que realmente necesitamos buscar a Dios, cuando realmente nosotros no entendemos que primeramente debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y continúa diciendo para que el resto sea añadido a nuestras vidas, son todas estas bendiciones que muchas veces nosotros nos preguntamos el por qué, ¿sí? Yo le podría dar un testimonio, me llevaría mucho tiempo, de lo que significa cuando verdaderamente es Dios el que nos sustenta. Es Dios el que nos sostiene. Es Dios el que alcanza. Dios no necesita ningún medio creado por el hombre, ¿sí?, para poder ayudar a su pueblo. Porque es necesario que aquel que crea en Dios sepa que le hay. Por eso, hermano, estoy en contra de aquellas cosas que muchas veces se nos quieren meter por los ojos en ciertos lugares donde se reúnen para adorar a Dios, ¿sí? Donde se nos trata de manifestar un estado de ánimo por el cual que cuando nosotros salimos de ese lugar y nos encontramos con la realidad, vemos que eso no pudo prosperar porque fue prosperado basado en una mentira del hombre, en un engaño del hombre, con un fin manipulado por hombres que se han corrompido de la verdad. Entonces, cuando nosotros nos subimos a ese tren y nosotros creemos que verdaderamente Dios nos ha bendecido, pero Dios no nos puede bendecir basados en una mentira. Eso es lo que nosotros debemos de entender de una vez y para siempre. Es como lo que se habla cuando dice pacta con Dios. Si no conocemos la verdad de la palabra, y es como el hermano está diciendo sobre algunas cosas que estuvimos declarando en 2 programas anteriores, si no estamos basados en la verdad de Dios, indudablemente vamos a poder ser bendecidos por Dios. Entonces, cuando se nos quiere encapsular en un sistema que el hombre crea en su propio pensamiento, no basándose en la verdad de la palabra de Dios, no basándose en el evangelio de Dios, nosotros después comenzamos a dudar de la fidelidad de Dios. ¿Sabe? A veces uno ve este tipo de situaciones, o a veces me encuentro con ciertas preguntas y cada vez más cuenta me doy cómo el hombre ha encajonado a parte del pueblo de Dios en fundamentos creados desde su propia ideología y no de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, quitando los ojos de la victoria que solamente el Señor la obtuvo en la cruz. Ningún hombre de nosotros, sea quien sea el pastor que sea, ninguno de nosotros dio su vida por usted. Entonces, cuando sacamos la mirada de la verdad de la palabra de Dios, cuando nos fundamentamos en ideología creada por los hombres, cuando aceptamos cualquier corrupción que podemos ver dentro de una iglesia a través de un líder, o cuando nos callamos por temor, es porque realmente estamos haciéndonos cómplices de la mentira que ha sido creada. No nos animamos a confrontar la mentira con la verdad. Entonces, hermano, cuando a usted lo comienzan a apartar de la verdad del Evangelio, de la verdad de las Escrituras, de esta doctrina que podemos ver una y otra vez a través
de los apóstoles, ¿sí?, encomendando a otros que insistieran en que la doctrina se cumpla. ¿Usted cree que es porque Pablo no tenía nada que hacer, que cada vez que lo agarraba a Timoteo o a Tito les encarecía que hicieran que la doctrina se cumpla y que manifestaran una y otra vez la necesidad de poder caminar conforme a la doctrina del Señor, de los apóstoles? Hermano, ¿por qué es necesario crecer en la verdad de la palabra? ¿Por qué es necesario esforzarse para cumplir la palabra de Dios, los mandamientos de Dios? Porque si queremos las bendiciones de Dios, Dios no va a negociar con nosotros. Porque hay leyes espirituales que nosotros no podemos atravesar. Cuando se lo deja al Espíritu Santo de lado, cuando no se le presta el oído a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en medio de su pueblo, cuando no se le presta oído a traer la palabra que el Espíritu de Dios ha puesto en el corazón del líder, y el líder manifiesta cualquier cosa que le baja de sus propios pensamientos, es porque estamos anulando el poder de Dios. Estamos siendo idólatras, porque nos estamos manejando a través de lo que el siervo diga, si es que está apartándose de las enseñanzas de la palabra, y negando lo que Cristo hizo en la cruz. Porque estamos cayendo en esa idolatría de hombres. Mira, hermano, yo he hecho algunos comentarios sobre ciertos líderes, llamados líderes. Y usted tendría que ver cómo los seguidores de estos líderes, porque no le puedo llamar seguidores de Cristo, sino seguidores de hombres, cómo se levantan contra la verdad. Y usted le muestra la palabra, le muestra los fundamentos de la palabra, y siguen defendiendo a un hombre. ¿Dónde han caído? Hermano, usted viene con la verdad de la palabra y yo no puedo creer que un hermano no reconozca la doctrina. Que un hermano quiera caminar conforme a como se le dé la gana, pensando que va a vivir una vida de bendición de parte de Dios. Y es lo que lamentablemente le han hecho creer a gran pueblo. La otra vez compartíamos con el hermano Fabián sobre estas situaciones que fueron desprendidas de la filosofía como argumento de poder convencer a aquellos que salieron del error y están en algunos lugares tratando de vender libertad, y ofrecen libertad cuando ellos no son libres. Entonces, entendamos que la verdad de la palabra de Dios es necesaria para vivir una vida de victoria. Lo acabamos de leer, estamos leyendo, estamos viendo a través de la palabra en el libro de Oseas por qué Dios les estaba recriminando su comportamiento, porque se habían apartado de la verdad, porque no buscaban, hermanos, no buscaban la sabiduría de Dios. Mire, le voy a pedir a mi hermano que nos lea en el libro de Lamentaciones, el capítulo 1 y el verso 19. 1:19. Dice, di voces a Lamentaciones 1:19, di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mi sacerdote y mis ancianos de la ciudad perecieron. Buscaron comida para sí, con que entretener para... Dice, buscando comida para sí, para entretener su vida. ¿Está bien? Para entretener su vida. Buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Amén. Entonces, ¿qué es este versículo?
¿Cuál es la anotación de este versículo? Que tanto los líderes, ¿sí?, como lamentablemente el pueblo, arrastrado por los líderes por la falta del conocimiento de la verdad, llevaron a que este pueblo tuviera que pasar esas situaciones de hambruna, esas situaciones que estábamos marcando recién en la palabra de Dios, esa prosperidad que se había detenido porque se habían apartado de la verdad de Dios y ya no buscaban el conocimiento de Dios. Mire, vamos a leer Oseas 5. Oseas 5. Vamos y a prestar atención desde el versículo 1 y vamos a leer inclusive hasta el 4. Versículo 1 al 4. Nombre de Jesús. Venid y volvemos a Jehová, porque el arrebato y nos curará. No, perdón. No, ese no. Es capítulo 5, 5. verso 1 en adelante, al 4. Sacerdotes, dice, sacerdote, oíd esto, y estad atento, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo de Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han dejado hasta los profundos. Por tanto, yo castigaré a todos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me desconoció, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se han contaminado Israel. No piensan en convertirse a Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. Amén. ¿Qué es lo que nosotros vemos que Dios está identificando? La falta de conocimiento de Dios, la falta que había de la búsqueda hacia Dios y de su verdad. Cómo este pueblo había ido contra la ley de Dios, haciendo todo este tipo de prácticas que nosotros estamos viendo. Fíjense que el verso 2 dice, y haciendo víctimas han bajado hasta el profundo. ¿Sí? Estamos hablando de la gran idolatría en que ellos se encontraban. Por eso le dice, yo seré la corrección de todos ellos. Y fíjense que le dice, yo conozco a Efraín en el verso 3, e Israel no me es desconocido. ¿Por qué ahora Efraín ha fornicado y se ha contaminado Israel? No pondrán sus pensamientos en volverse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Miren, estamos viendo la necesidad de conocer, de prestar atención en conocer la palabra de Dios. Porque vemos, yo les voy a leer, les voy a compartir un versículo, porque es tan necesario. Ustedes no sé si conocen, los lectores de la palabra, si han leído en Segunda de Crónicas, la fe, tengo yo como título, y victoria de Josafat. Como cuando le vienen a decir al rey que venían los pueblos contra él, estoy hablando de Moab y de Amón, y cómo ellos hablaron con Dios, ¿sí?, pidiéndole socorro a Dios, y cómo Dios los defiende. No voy a poder leerlo porque el capítulo es muy largo, Es muy largo. y les cuento más o menos a gran escala para que más o menos conozcan el capítulo sobre lo que se refiere y cómo Dios verdaderamente peleó por ellos. Hay un versículo muy interesante donde este profeta
les habla de parte de Dios y les indica de que no hagan nada, que Dios, que sí que salieran a ver la gloria de Dios, pero Dios iba a hacer el trabajo. Vemos la victoria que Dios les entregó. Pero quería compartirles el verso 20, exactamente. Dice la palabra del Señor: y como se levantaron por la mañana, está hablando de Israel, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios, y seréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Ahora nosotros vemos acá, vemos lo que el rey Josafat le estaba diciendo al pueblo. Fíjense en que le dice: creed a sus profetas. Está indicando también de que hay otros que no lo son. Y le está anteriormente identificando que le crean a Dios para que puedan ir seguros hacia la victoria. Pero quiero hacer hincapié en creer a sus profetas para ser prosperados. ¿Por qué? Porque los profetas de Dios, y lo podemos ver al transcurrir cada uno de los capítulos de la palabra de Dios del Antiguo Testamento y sucesivamente en el Nuevo, traer palabra de parte de Dios, traer la palabra de parte de Dios. Y que les hace hincapié en que debían de creer a las palabras que eran traídas por estos santos apóstoles, ¿sí? Porque nos está identificando la gran necesidad de creerle a Dios y creerle a su palabra. ¿Para qué? Acá había una victoria que se estaba desarrollando. Acá había una victoria que Dios les estaba por entregar en sus manos. Pero tenían que creerle primeramente a Dios. Y creerle era moverse en consecuencia a lo que habían creído, hacia la palabra de Dios. Fíjense que cuando van al monte de Seir, a donde se desarrolla la batalla, ellos no salieron armados. Fíjense en que iban con instrumentos de música. Entonces iban decididos, porque sabían de que Dios era verdad y que Dios era real. Pero para que Dios manifestase su gloria en medio de su pueblo, ellos debían de creer a su palabra, como nos identifica este versículo. Si no le hubieran creído a Dios, ellos primeramente no se hubieran podido mover, no hubieran salido a ver la victoria que Dios les iba a entregar, pero sin embargo le creyeron a Dios. El rey Josafat, a través de la palabra, podemos ver que fue un siervo que caminó en los caminos de Dios, que cumplió con su palabra de Dios. ¿A usted no le es notorio ver en el transcurso de la palabra de Dios los hombres que eran bendecidos por Dios, y a todos hacen referencia de que cumplían con la ley, cumplían con la palabra de Dios, cumplían con sus mandamientos? Fíjese, el rey Josafat tenía alrededor de 32 años, si no me equivoco. Reinó casi 25 años en el reinado de Israel, porque anduvo en los caminos de Dios. Y veamos el desarrollo de otros que no andaban en el camino de Dios y que se apartaban de la voluntad de Dios. Entonces, vemos e identificamos que no es que Dios va a bendecir el comportamiento de a cualquiera que se le ocurra hacer lo que quiera, teniendo y sabiendo de que la palabra de Dios dice lo contrario. Entonces, acá nos encontramos con, no sé si llamarle disyuntiva, pero sí
frente a dos aspectos que hoy vivimos la realidad de esto. Nosotros, todos, porque creo que a cada uno de los cristianos que hoy componemos el cuerpo del Señor, y le hiciéramos la pregunta, definime lo que es el mundo y su situación, bueno, podríamos escuchar varios argumentos sobre cómo nosotros identificaríamos el mundo y su sistema. Ahora, un sistema caído, como es el que nosotros vemos en nuestros días, pero también vemos un sistema del mundo disfrazado de verdad, introducido dentro de las iglesias. Nosotros vemos que realmente cuando estas cosas son introducidas dentro del pueblo y estas prácticas se llevan dentro del pueblo, vemos lo que hoy el hermano compartía al principio, que muchos debilitados, hay muchos duermen y muchos duermen la palabra. Entonces vemos que es necesario un despertar. Amén. ¿Y un despertar de qué se puede estar preguntando usted? Un despertar del conocimiento a la verdad de Dios. Despierta tu Necesitamos buscar sabiduría de parte de Dios. Necesitamos estudiar más la palabra de Dios. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos ministre conforme a la sabiduría que proviene del trono de la gracia. Entonces, hermano, hermana, amigo o amiga que hoy ha escuchado este programa, es necesario que la palabra sea puesta por obra, ¿sí? Que no seamos lectores y mucho menos lectores olvidadizos, sino que realmente podamos ser un pueblo prosperado de parte de Dios, pero que seamos prosperados a través de la práctica de su verdad. Amén. ¿Sí? Hablamos de la misericordia, lo importante y necesario que es, para que nosotros entendamos que somos representantes de Cristo en la tierra. No somos representantes de ningún sistema mundano y no tenemos por qué ser amigos del mundo. Amén. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Entonces, estos sistemas caídos que nosotros vemos en el mundo de hoy es lo que no debemos dejar que entre en nuestras vidas, en nuestros lugares de culto y en nuestros hogares. Bueno, yo me despido, hermano Fabián, lo voy a dejar al hermano que cierre este programa y los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la paz de Dios esté y repose en cada corazón. Hermano, Dios los bendiga mucho, espero que les haya sido de edificación esta palabra como para nuestras vidas y los esperamos el próximo viernes si Cristo no viene antes. Dios bendiga a la amada audiencia y a los oyentes de RKM y de Facebook y de las emisoras repetidoras. Bendiciones.